Chicos, muy buenos días. Vamos a tener una clase el día de hoy en el área de educación cristiana. Hoy nos corresponde nuestra clase número 3 del tercer bloque, así es de que vamos a pasar a nuestro tema principal para el día de hoy. En la clase anterior nosotros estuvimos viendo acerca de los hombres santos que Dios utilizó para poder dar su palabra. El día de hoy vamos a ver que la palabra de Dios es verdad. Para poder comprender este tema, vamos a tener nuestra base bíblica y la tenemos en Nehemías 9:13, que dice: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Este versículo bíblico nos hace pensar en que Dios, a través de hombres santos también, les dio palabra, ¿verdad? Para que pudieran escribir todos los mandamientos y todo lo que es necesario que nosotros sepamos, sabiendo que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad, porque es palabra de Dios y Dios es un ser supremo que cumple con sus promesas, que cumple con todo lo que habla, con todo lo que nos demanda para que nos vaya bien en la vida. Así es de que para poder entender esto vamos a ver una historia bíblica para el día de hoy. Es una historia donde la palabra de Dios se cumple y por eso necesito que prestemos muchísima atención. Vamos a ver esta historia y la vamos a encontrar en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 13. Es la historia de un profeta de Judá. Así es de que vamos a verla. En ese entonces Dios envió a un profeta desde Judá hasta Betel, donde el rey era Jeroboam. Él se mantenía quemando incienso sobre un altar. Entonces Dios le ordenó a este profeta que debería de hablar en contra de ese altar. Ese pueblo a donde llegó este profeta se había vuelto un pueblo idólatra. Tenían altares y tenían sacerdotes que no adoraban a Dios. Entonces este profeta llegó en nombre de Dios y le habló al altar y le dijo: altar, altar, Dios ha dicho que de la familia del rey David nacerá un niño que se llamará Josías. Cuando él sea grande, matará a los sacerdotes que ofrecen incienso sobre ti, y también quemarán huesos humanos sobre ti, le dijo al altar. Cuando esto sucedió, había muchas personas observándolo. Entonces, para mostrarles todo eso que en verdad iba a suceder, este profeta dijo que Dios daría una señal ese mismo día. Y les dijo: este altar será destruido y las cenizas que hay sobre él serán esparcidas. Y también que iba a ser quebrado. Entonces Jeroboam, el rey, escuchó lo que el profeta estaba diciendo en contra del altar y extendió su brazo desde el altar, porque Jeroboam estaba ahí, y dijo: llévense a este hombre preso. Pero exactamente el brazo que él extendió, prácticamente para señalar, ¿verdad?, a este profeta que había llegado, ese brazo que él utilizó se le quedó como paralítico y se le secó la mano, como lo podemos ver acá. Cuando esto sucedió, él no pudo ni mover la mano para ningún lado.
Y entonces también, además de eso, el altar del cual el profeta había dicho se hizo pedazos y las cenizas que estaban ahí se esparcieron por todos lados. De esa manera se cumplió lo que el profeta había dicho de parte de Dios. Y entonces el rey le dijo al profeta: por favor, ora por mí a tu Dios y pídele que me sane el brazo y que mi mano vuelva a estar como estaba antes. El profeta entonces vino y rogó a Dios para que el rey recuperara su brazo y fuera sanado. Y Dios concedió eso y el brazo del rey sanó. Entonces el rey, como muestra de agradecimiento tal vez, le dijo al profeta: quiero que vengas a mi casa y que comas y que bebas y te voy a dar un regalo. Pero el profeta le contestó que no, que aunque le diera la mitad de su palacio, él no iría con él. Porque no podía, Dios le había dicho que en ese lugar no podía ni comer, ni beber agua, ni regresar por el mismo camino por el que había llegado a ese lugar. Entonces el profeta se fue por otro camino, muy distinto de el del que había usado para llegar a Betel, porque en ese lugar era donde gobernaba Jeroboam. Y en ese tiempo había un profeta anciano o un profeta viejo en Betel. En este caso, en la Biblia, solo nos habla que es un profeta viejo, pero no nos menciona el nombre. En ningún momento no se ha encontrado el nombre de este profeta. Simplemente la Biblia lo menciona como un profeta viejo, mas no tenemos el nombre, no lo encontramos. Y entonces ese profeta estaba en su casa. Pero los hijos de él escucharon todo lo que había sucedido con el profeta de Judá y el rey Jeroboam y se fueron corriendo y le fueron a contar la historia a su padre. Este anciano profeta le preguntó a sus hijos que por qué caminos exactamente se había marchado el profeta de Judá y les ordenó a sus hijos que fueran a ensillarle un asno y que él se iba a ir a buscarlo. Cuando estuvo listo, este profeta anciano se montó en el burrito o en el asno y se fue a buscar al profeta de Judá. Justamente el profeta de Judá estaba descansando porque él iba caminando, ¿verdad? Y lo encontró sentado debajo de un árbol grande, grande. Y le preguntó, en la Biblia dice que es un árbol de encina, pero es un árbol muy, muy grande. Y le preguntó: ¿eres tú el profeta que vino a Judá? Y él le contestó: sí, soy yo. Y entonces el anciano dice que le dijo: ven a mi casa y te daré de comer. Pero entonces el profeta de Judá le contestó lo mismo que había dicho a Jeroboam: no puedo volver contigo, ni ir a tu casa, tampoco puedo comer pan o beber agua en este lugar, porque Dios así me lo ordenó. Él estaba siguiendo las instrucciones que Dios le había dado. Pero ese profeta le dijo: yo también soy profeta, y un ángel me dio este mensaje de parte de Dios: lleva al profeta de Judá a tu casa para que coma y beba agua. En ese momento, este profeta anciano estaba mintiéndole al profeta de Judá, porque en ningún momento había recibido esto de parte de Dios. Él solamente lo estaba engañando, y el profeta de Judá creyó en él, porque le había dicho que también era un profeta y que le había recibido palabra de Jehová. Entonces el profeta de Judá se fue con él y comió pan y bebió agua en su casa.
Pero cuando esto estaba sucediendo, Dios en este momento sí realmente le habló al profeta anciano o al profeta viejo. Y luego el anciano le dijo al profeta de Judá: Dios dice que tú desobedeciste sus órdenes, pues has vuelto y has comido y bebido cuando Él te lo había prohibido. Veamos este punto donde nosotros podemos recordar que hay muchas personas que mienten. Y luego cuando se ven acorralados a que la verdad ha sido descubierta, empiezan a decir muchas cosas que no son. Eso mismo le sucedió a este profeta. Le mintió al profeta de Judá y luego al ver lo que Dios le había dicho y que era algo grave, hizo como que solo realmente había tenido la culpa el profeta de Judá. Entonces, por eso le dijo el profeta anciano: por eso cuando mueras no serás enterrado en la tumba de tus antepasados. El profeta de Judá terminó de comer y de beber, y el profeta anciano le preparó un asno o un burrito, y el profeta de Judá se fue. Pero en el camino le apareció un león y lo atacó. Cuando esto sucedió, este león lo mató y su cuerpo quedó tirado junto al camino. Pero este profeta iba montado en un burro, ¿verdad? Y el burro y el león estaban al lado del profeta de Judá muerto. Muchas personas se dieron cuenta que iban pasando por ahí y vieron el cuerpo del profeta tirado en el camino y el león que permanecía a un lado de él. Entonces se fueron a la ciudad y le fueron a contar a este profeta anciano, y cuando esto llegó a los oídos del profeta anciano, él dijo: ese es el profeta que desobedeció a Dios. Vean ustedes, ¿y quién había mentido para que desobedeciera? Fue él mismo, ¿verdad? Ese es el profeta que desobedeció a Dios. Por eso Dios dejó que un león lo atacara y éste lo despedazó y lo mató. Así se cumplió lo que Dios le había dicho a este profeta anciano también. Después de eso, el profeta les pidió a sus hijos que le prepararan nuevamente un asno y se fue a buscar el cuerpo de este hombre. Lo encontró tirado en el camino, junto a él estaban el burro y el león. El león no se había ni devorado ni al profeta de Judá ni al asno. ¿Por qué? Porque Dios solo lo había utilizado como el medio para atacarlo, para castigarlo por su desobediencia. Por eso debemos de ser personas obedientes, porque si somos personas desobedientes nos puede suceder como a este hombre. No quiere decir que si nosotros somos desobedientes va a venir un león también y nos va a devorar. No, no todo el tiempo va a suceder eso. Eso le sucedió al profeta de Judá. A nosotros nosotros podemos recibir un castigo de diferente manera si somos desobedientes a su palabra, así que debemos de ser muy cuidadosos. Entonces, cuando este profeta encontró tirado el cuerpo, se lo llevó para su casa y lo puso encima del burro y se lo llevó a la ciudad, y él lloró y lo sepultó. Y cuando lo sepultó, esa era la tumba del anciano viejo, ¿verdad? Del profeta viejo. Y entonces cuando esto sucedió, él lloró allí a su amigo y decía: ay, mi amigo, ay, mi hermano. Después este anciano le dijo a sus hijos que cuando él muriera lo enterrase ahí en la misma tumba donde estaba el profeta de Judá, y que pusieran su cuerpo encima del suyo, porque todo lo que Dios le había ordenado
a decir en contra del pueblo, aquí donde fue a hablar sobre los altares y donde sucedió lo de la mano de Jeroboam, había sido cumplido y que se seguiría cumpliendo. Al pasar todo esto, Jeroboam supo de todo lo que pasó, pero él no cambió su mala forma de actuar, sino que siguió desobedeciendo a Dios, siguió con sus altares y cada vez que había alguna persona que quisiera ser sacerdote a estos dioses que ellos adoraban, lo dejaba que fuera un sacerdote y los dejaba que sirvieran en esos templos que habían realizado para dioses ajenos. Y esto hizo que por la desobediencia de Jeroboam, toda la familia de él pecara. Y por eso todos los de esta familia murieron y no quedó nadie vivo. Así es como nosotros podemos observar cómo es de que la palabra de Dios siempre se ha cumplido. En esta historia que nosotros hemos visto anteriormente, podemos ver cómo la palabra de Dios se cumplió a través de profecías dadas a hombres donde Dios mismo los mandaba a que lo dijeran. ¿Por qué? Porque todavía no tenían la Biblia como la colección de los libros que nosotros tenemos ahora. Somos grandemente dichosos porque lo tenemos todo en la Biblia. En ese caso no, Dios utilizó a este profeta de Judá para ir a contar o ir a decir lo que iba a suceder. En este caso, Jeroboam estaba gobernando en Betel y estaban desobedeciendo a Dios. Dios lo que quería era que se arrepintieran de lo que estaban haciendo y pudieran actuar correctamente para agradarle a Él. Pero no fue así, estaban desobedeciendo. Y pudimos ver cómo se cumplió lo que el profeta de Judá dijo acerca del altar. El altar se partió, las cenizas se regaron y además de eso, y esto fue una señal y se cumplió tal y como Dios lo mandó. ¿Qué pasó con la mano del rey? Se secó y el profeta oró y Dios le restauró la mano. Pero era para manifestar Dios mismo su poder. Luego, Dios ya le había dicho, ¿verdad?, que no podía comer ni beber agua en este lugar y que regresara por otro camino incluso. Él estaba obedeciendo al momento de que le dijo al rey que no podía hacerlo y se fue. Mas cuando este profeta anciano le dijo que Dios le había mandado que le diera de comer, cosa que no fue cierta, fue una mentira, en ese momento el profeta de Judá desobedeció a lo que Dios le había dicho. Entonces fue ahí donde se cumplió nuevamente lo que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque este hombre estaba desobedeciendo a lo que Dios le había mandado. Y fue por eso que recibió un castigo, y su castigo fue la muerte. Por eso, con estos ejemplos bíblicos nosotros podemos ver que la palabra de Dios se cumplía en los tiempos antiguos, se cumple en nuestros tiempos y se seguirá cumpliendo en el futuro. La palabra de Dios es verdad, todo lo que Dios nos demanda es verdad, y por eso es de que nosotros siempre debemos de buscar la obediencia a Dios, porque un acto de desobediencia puede traernos consecuencias, como le pasó a este profeta de Judá. Ahora vamos a conocer nuestro versículo para memorizar el día de hoy, y lo tenemos en 2 de Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2:15. Vamos a leerlo nuevamente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2:15.
15. Esperando que ustedes memoricen estos versículos bíblicos que son de mucha edificación, de mucha bendición para nuestras vidas, para recordar que Dios siempre permanece fiel para nosotros y que debemos de practicar su palabra correctamente, porque todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios y fue escrito por Él y por lo tanto se cumplirá, y esto nos indica que todo es verdadero. Que Dios les bendiga, chicos, que esto haya sido de mucha bendición para ustedes y los veo en la próxima clase.